Primera jornada científica académica, vacunas, hablando de inmunidad. Organizada por VacuCentro, Centro de Vacunas para la ciudad de Ambato. Charla de la noche tenemos la exposición de la doctora Silvia Zamora. La doctora Silvia Zamora es médica, posgradista de geriatría y gerontología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente está realizando su rotación en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Ella nos va a presentar el tema de vacunas en el adulto mayor. Sin más que decir, y antes de dar el paso, recalcar que las personas que que deseen adquirir el certificado, lo único que deben hacer es en el chat del Facebook Live colocar su nombre y el certificado será emitido y posteriormente podrán retirarlo en nuestras instalaciones de VacuCentro o nosotros les haremos llegar su certificado. Sin más que decir, le doy el paso a la doctora Silvia. Muy buenas noches con todos. Gracias por su asistencia. Bueno, soy la doctora Silvia Zamora, posgradista de Geriatría y Gerontología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente me encuentro cursando el último semestre de mi especialidad y al momento estoy en el Hospital Eugenio Espejo realizando mis rotaciones. Bueno, para hoy voy a hablar sobre un tema, creo yo, bastante relevante, tal vez poco conocido entre el público general y también a nivel de el personal de salud. Por ello, bueno, vamos a ahondar temas, conceptos un poco básicos y también tal vez algunos otros términos que voy a tratar de no ser muy términos muy médicos para la población o el público general que nos está escuchando. Bueno, vamos a tener que todos nos generamos estas dudas. ¿Por qué son necesarias las vacunas en los adultos mayores? Vamos a tener que tomar en cuenta, muchas veces los adultos mayores han tenido otros esquemas en su infancia. Hay vacunas que se han ido realizando y probando su eficacia en el transcurso de estos años. Así que han cambiado los esquemas de vacuna. En este país muchas veces no llegaron a cubrir con el esquema de vacunas planteado en los años 60, 70. Muchas veces se quedaron inconclusas los esquemas, por lo que no se generó una protección adecuada. Y esos son los adultos mayores que estamos teniendo hoy en la actualidad. Entonces, vamos a ver, la respuesta inmunitaria en el adulto mayor va a tornarse deficiente en el pasar de los años. Lo que se conoce muchas veces como inmunosenescencia. Es el término que nosotros utilizamos para cuando las defensas del adulto mayor se deterioran. Por ello, vamos a ver que en este grupo etario, ciertas enfermedades pueden resultar más graves e incluso mortales. Por ello es la relevancia, la importancia de que muchas vacunas podemos renovar, iniciar nuevamente un esquema en este grupo etario y con ello poder ayudarles a una protección. Además, es probable que algunas
vacunas que hoy se recomiendan, como les decía previamente, no estuvieron recibiendo estas personas. Ahora, debemos tomar en cuenta que las autoridades de salud están tomando cada vez más importancia a la salud en los adultos mayores. Nos damos cuenta que muchas veces es una carga económica a la actualidad grande. El hecho de tener que costear ya un tratamiento, una enfermedad, una patología, una comorbilidad por varios años. Y el costo que nos resultaría menor con el inicio o la colocación de las vacunas en los adultos mayores. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las vacunas que se recomiendan en los adultos mayores? Lo adecuado sería manejar datos epidemiológicos en cada comunidad. En nuestro país, tener unos datos epidemiológicos adecuados para determinar las enfermedades infectocontagiosas más prevalentes en nuestros adultos mayores y de esta forma realizar estrategias adecuadas para poder prevenirlas. Y bueno, dentro de este preámbulo vamos a tener que las vacunas pueden estar ayudando para evitar estas enfermedades infectocontagiosas. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Según el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, esto está dado principalmente en Estados Unidos, son los que recomiendan a las personas de edad avanzada que reciban las siguientes esquemas de vacunas para asegurarse de preservar su salud. Dentro de estas, las principales vacunas están las que nos ayuden a prevenir la enfermedad neumocócica, la enfermedad de la influenza, el herpes zóster y la hepatitis B. Dentro de la enfermedad neumocócica, el porqué de la importancia de la enfermedad neumocócica en los adultos mayores. Vamos a tener que el neumococo es el causante de la enfermedad neumocócica. Es un término que se usa para una amplia gama de infecciones dadas por el Streptococcus pneumoniae o el neumococo. Entre ellas, la bacteremia, que es la infección de un torrente sanguíneo, la meningitis, infección de las meninges, las capas que cubren el cerebro y la médula espinal, las infecciones del oído, los otitis, la sinusitis, que son las infecciones de los senos paranasales, y la neumonía. Pero bueno, vamos a tener en claro cómo puede contagiarse una persona por el neumococo. Vamos a tener que las bacterias neumocócicas se transmiten de persona a persona mediante la tos, los estornudos y un contacto cercano. Las personas pueden tener las bacterias en la nariz, en la garganta, y estas pueden estar enfermas, pueden tener estas bacterias y estar asintomáticas, y aún así poder transmitirlas a otras personas. Bueno, el porqué de la importancia epidemiológica de la enfermedad neumocócica. En el Ecuador, según datos del INE, tenemos que el mayor número de egresos hospitalarios se presenta en los pacientes de 65 años y más, y bueno, seguidas por menores de 1 año, principalmente en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres se presenta el mayor número de egresos entre los 25 y los 29 años. Como podemos ver acá, entre los 65 años y más son los que prepondera las hospitalizaciones, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, que las cargas hospitalarias o los gastos hospitalarios a nivel nacional está implicado principalmente en los adultos mayores. Y con ello esto es un coste no solo económico, también el coste tenemos que ver a nivel emocional, a nivel sociofamiliar, todas las complicaciones que conlleva estos egresos, estas hospitalizaciones,
Por ello, es importante el saber cuáles son las principales causas de hospitalización y qué podríamos hacer. Creo que esa es la pregunta que nos surgiría. Como podemos ver acá, dentro de las 10 principales causas de hospitalizaciones de enfermedad y que las que ingresan a hospitalización, la tercera causa es la neumonía por organismo no especificado. Muchas veces este número de ingreso hospitalario de enfermedad o comorbilidad se convierte también en mortalidad. Muchas veces creo que hemos tenido casos cercanos de familiares, de adultos mayores que fallecieron con neumonías. Entonces, es como un común denominador, incluso previo al COVID. Estos datos que les he presentado son previos a la pandemia. En la pandemia fue la principal causa de mortalidad la neumonía, pero quería presentarles estos datos previos para verse reflejado en en años previos cuáles eran las enfermedades, ya que estaban a la par de otras enfermedades y aún así era predominantemente la neumonía. Por ello es que debemos actuar, debemos hacer algo para disminuir esta incidencia de la neumonía. En los adultos mayores con mayor riesgo de complicaciones para llegar a la neumonía, vamos a tener que son personas que tengan enfermedades cardíacas, hepáticas, renales crónicos, enfermedades pulmonares crónicas, incluidas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, el asma, diabetes, las afecciones que debilitan el sistema inmunitario, personas con VIH-Sida, el cáncer o afectaciones al vaso, que afectan a su vez a la inmunidad en nuestro organismo. Como sabemos en los adultos mayores, la carga de enfermedades es múltiple, no solo viene con diabetes mellitus, no solo viene con hipertensión arterial. Nuestro adulto mayor ya llega con 3, 4 enfermedades, con una polifarmacia, muchas veces desnutridos, con sarcopenia. Y con estos pacientes sabemos que las complicaciones del riesgo de mortalidad aumenta en gran medida. Bueno, si sabemos que tenemos una vacuna contra el neumococo, vamos a querer hacer una prevención, actuar frente a esta enfermedad. Por ello, hay dos vacunas, la que tiene para 13 tipos de bacterias y para la que tiene 23 tipos de bacterias. Debemos saber que en el Ecuador al momento tenemos únicamente la vacuna antineumocócica para 13 tipos de bacterias. Para irnos a la evidencia, un metaanálisis en el 2017 hecho por Shiri et al. Confirma la disminución de casos relacionados con los serotipos incluidos en la vacuna antineumocócica, que en ese tiempo había para 7 serotipos. Otro estudio publicado en Mallorca se compararon los casos de enfermedades neumocócicas en mayores de 65 años en un periodo por autorización o posautorización de la colocación de la vacuna para 13 tipos que se dio en el 2010 al 2015 y se valoró en un periodo previo a la autorización de esta vacuna. ¿Cuáles fueron los resultados? Se disminuyó del 61% que había al 33% en una enfermedad no invasiva o no grave y del 80 al 47% en las enfermedades invasivas. Estas son las que llegaban mayormente a mortalidad. Es decir, que con las vacunas logramos incluso reducir hasta un 50% de la mortalidad en estos pacientes. Las recomendaciones de aplicación de la vacuna antineumocócica. Vamos a guiarnos por la OPS, que es la unidad rectora de salud a nivel de nuestra región. Las recomendaciones es aplicar una sola dosis de la vacuna, 13 serotipos a adultos sanos a partir de los 60 años de edad.
En pacientes inmunodeprimidos con elevado riesgo de enfermedad neumocócica, como los que tenían afectación del vaso, la asplenia e inmunodepresión, se indica el uso de pauta secuencial de 13 tipos y posteriormente de la de 23 tipos, mientras que en los de mayores de 60 años sin factores de riesgo se recomienda la de 13 tipos. Además, ponerse la vacuna contra la influenza cada año puede ayudar, porque tener la influenza puede aumentar la probabilidad de presentar una sobreinfección de la enfermedad neumocócica. Ahora hay varias enfermedades, por ejemplo, la actual, la pandemia en que estamos del COVID-19, que se está relacionando igual para la sobreinfección con neumococo. Muchas veces el COVID empezó y el inicio, posteriormente se sobreinfectó con un neumococo y llegó a ser mortal. Faltan evidencias, más estudios para poder seguir viendo con el transcurso de los años cuáles son las repercusiones que nos ha dado el COVID-19, pero es importante, ahora se está hablando incluso de la vacuna del neumococo, aplicarlas en pacientes que tengan factores de riesgo para, si tienen el COVID-19, poder en cierta forma evitar mayor complicaciones e incluso la mortalidad. Como podemos ver acá, si quiero hacer énfasis, nosotros contamos en el ministerio la vacuna del neumococo de 13 tipos. Sin embargo, actualmente no se está colocando como esquema de vacuna en los adultos mayores. Es algo que nosotros hemos hecho bastante énfasis a nivel de la Sociedad de Geriatría, la necesidad de que se coloquen estas vacunas. Sin embargo, la campaña última que se realizó en nivel del Ecuador fue en el 2007, en adultos de 65 años y más, en niños de entre 2 y 5 años y que estaban personas con VIH. Esa fue la última campaña. Creo que igual necesitamos que se cubran los adultos mayores nuevamente con toda la evidencia puesta en esta charla, la necesidad y esperemos que con el pasar de los años para nuestros adultos mayores sea uno dentro de la vacuna del neumococo esté dentro del esquema. Bueno, dentro de las otras vacunas, esta creo que es una vacuna conocida, es la vacuna de la influenza. La vacuna se realiza, como sabemos, campaña anual. Sin embargo, hay ciertas cosas que podríamos mencionarlas en esta charla que pueden ser del interés, ya que se desconocen ciertos puntos. La gripe o influenza que la conocemos está causada por virus pertenecientes a la familia del Orthomyxoviridae. En humanos hay 4 tipos, el A, B, C y D. Pero al momento, como relevancia epidemiológica, el C y el D no están tomando en cuenta, no causan mayor enfermedad, mayor complicación, mayores tasas de ingresos hospitalarios. Por ello es que nos estamos enfocando más en la A y B, que se caracteriza por modificar con facilidad su estructura antigénica en forma más o menos profunda en función del tiempo, dando lugar a numerosos subtipos. Por esta característica es que nosotros renovamos anualmente la vacuna, ya que tiene una capacidad de variar, de cambiar cada vez. Y es necesario ir cambiando a la par de estos subtipos con la vacuna. ¿Por qué los adultos mayores deben recibir una vacuna anual contra la influenza? La mayoría de las ocasiones los pacientes mayores presentan una sintomatología más intensa a comparación de los otros grupos etarios. Hay evidencias científicas que demuestran que la infección por el virus de la gripe provoca inmunodepresión al estarla cursando y promueve activamente la patogenicidad o la enfermedad concomitante con otras bacterias, algo que ya lo reveríamos previamente.
Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, bacterias que ayudan a aumentar la mortalidad. Otras complicaciones frecuentes de la gripe son las exacerbaciones de otras enfermedades crónicas del paciente. Enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, el asma y de otros procesos pulmonares como la fibrosis quística. Por ello es importante la aplicación de esta vacuna. La vacunación es el método con una mejor relación costo-efectividad de la prevención primaria de la gripe. Las vacunas antigripales actuales se formulan de acuerdo con las recomendaciones que actualmente emiten la OMS y esto está dado en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Bueno, nosotros nos preguntaríamos o supondríamos que el Ecuador, por estar en América del Sur, estaría dentro de los estándares para aplicar al hemisferio sur estas vacunas. Sin embargo, se realizaron estudios en estos últimos años y se evidenció que nosotros tenemos cepas o subtipos más similares a los del hemisferio norte, así que acá actualmente nos colocamos vacunas con el hemisferio norte. En Ecuador se ha observado que la mayor circulación del virus corresponde a noviembre, diciembre y enero, y que los brotes se están dando principalmente entre noviembre y marzo. Por ello es importante empezar la campaña de vacunación dentro de los meses de noviembre, diciembre, cubrir a la población y principalmente a este grupo vulnerable para que en posteriores meses que empiezan los brotes, los pacientes estén protegidos. Obviamente pueden tener más complicaciones las personas que tengan más comorbilidades. Es igual que actualmente la vacuna del COVID, en la que muchas veces nosotros nos decimos por qué al paciente falleció, incluso porque estaba colocada la vacuna. Acá es igual, la influenza previene en un alto porcentaje el riesgo de mortalidad, pero puede haber morbilidad y puede haber complicaciones leves a graves. Entonces, debemos tomar siempre esto en cuenta. Pero es importante, muy importante, empezar las campañas de vacunación. En este tiempo igual nos hemos retrasado un poco en la campaña de vacunación. Por el COVID, muchos adultos mayores no han recibido desde el año anterior esta vacuna y están desprovistos. Por ello, la relevancia, el incitarles a que lleven a sus adultos mayores a vacunarse. Ahora estamos con la campaña de la influenza, la importancia de que sí reciban esta vacuna. Las características de las vacunas disponibles. Vamos a tener que actualmente tenemos dos tipos de vacunas, las trivalentes y las tetravalentes. Las trivalentes poseen dos cepas del tipo A, que son las que se han demostrado que son las más patogénicas, y una de la cepa del tipo B. Las vacunas tetravalentes, estas van a poseer dos cepas, tanto del tipo A como las dos cepas del tipo B. Ahora, hay evaluaciones igual, se han realizado comparación entre estas vacunas para ver cuál es la más importante, cuál nos ayuda más a la protección. Y hemos evidenciado en que en comparación con la vacuna trivalente, la vacuna tetravalente es una mejor intervención costo efectiva, disminuye riesgos de complicaciones, disminuye riesgos de hospitalizaciones, riesgos de mortalidad. Ahora quería mostrarles aquí una breve imagen en la que la composición de las antigripales para la temporada 2021-2022 hemos variado levemente en las cepas. Normalmente tenemos las dos cepas del tipo A, pero ahora han variado en la composición. Son diferentes o nuevas para este año, tanto las de Victoria como las de Camboya. Y las del linaje B se mantienen, tanto las de Victoria como las de la Yamagata.
Bueno, hay igual diferentes vacunas dependiendo de la composición, como podemos ver aquí hay tetravalentes producidas en el huevo, las tetravalentes recombinantes y producidas en cultivos celulares. Y en las dos se ha variado las cepas, según las disposiciones de la OMS. Vamos a tener que, según la OMS, para este periodo incluyen cambios mayores respecto a las vacunas usadas en la temporada anterior y con la sustitución de las cepas del virus A. Las vacunas trivalentes incluirán solo el componente Victoria del virus B, además de de ambos del tipo A. Las predicciones hechas con escasos aislados virales en la temporada previa, en plena pandemia de COVID, ha limitado en cierta forma el poder estudiar más o el poder tener una mayor asertividad en estas cepas. Muchas veces podemos confundirnos en cierto porcentaje y no acertar a las cepas que van a estar circulando en este tiempo y ahí hay mayor riesgo de complicaciones. Igual, el énfasis aquí de los pacientes adultos mayores deben aplicarse. ¿Es posible tener influenza y COVID-19 al mismo tiempo? Esta es una pregunta que surgió en estos meses en los que hubo mayor complicación, el mayor riesgo de mortalidad. Entonces quería resolver estas incógnitas. ¿Es posible? Estudios han demostrado que es posible infectarse con el virus de la influenza y el SARS-CoV-2 al mismo tiempo. Es importante que recibir un diagnóstico de infección para solo uno de estos virus no excluye la posibilidad de tener el otro. Así que podríamos estar teniendo los dos al mismo tiempo y a veces es difícil llegar a determinarlo, a pesar de las pruebas, los exámenes que tenemos al momento. Son más propensos a enfermarse gravemente o morir si tengo influenza y COVID-19 al mismo tiempo. Bueno, los datos sugieren que las personas infectadas por SARS-CoV-2 y el virus de la influenza al mismo tiempo pueden tener resultados más graves en términos de síntomas y riesgos de hospitalización y muerte. Si me vacuno contra la influenza, ¿cambia mi probabilidad de contraer COVID-19? Aunque la vacunación contra el COVID-19, la verdad, no protege contra el COVID-19, algunos estudios han demostrado que pacientes con COVID-19 que se vacunaron contra la influenza pueden tener menor riesgo de morir. Perdón. Sigamos. Bueno, otra indicación de vacunas contra que necesitaría el adulto mayor es la difteria, el tétanos y la tosferina. Muchos se preguntarán ¿y por qué? Ahora actualmente nosotros tenemos un esquema de vacunas para los niños que cubren estas bacterias. Reciben en la pentavalente este esquema y posteriormente hay las dosis de refuerzo. Con esta vacuna supondríamos que tendría realmente un respaldo el adulto mayor. Pero principalmente quiero hacerles conocer qué son estas patologías. Muchas personas desconocen qué son estas enfermedades o para qué reciben estas vacunas. La difteria causa inflamación de las membranas mucosas de la garganta y la boca. Como podemos ver aquí en la imagen, esta es al microscopio electrónico cómo se ve en la bacteria. Sin embargo, la bacteria causa una difteria que produce una toxina que puede dañar el corazón, los riñones y el sistema nervioso. Previamente eran muy mortales. El tétanos. El tétanos igual es una bacteria que infecta el nivel del sistema nervioso, con graves espasmos musculares provocados por una toxina que produce la bacteria. La bacteria suele entrar en el organismo principalmente en heridas a nivel de objetos de pronto oxidados, que han estado mucho tiempo en áreas lodosas, que contribuyen a la infección a proliferar en estas bacterias.
La tosferina o pertussis es una infección respiratoria muy contagiosa, especialmente peligrosa para los niños menores de 2 años y para las personas con un sistema inmunitario debilitado. Con todas estas complicaciones previas, hemos visto que se ha reducido en un gran porcentaje en la actualidad las complicaciones de estas infecciones. ¿Y por qué? Por el uso de las vacunas. Ahora, nos surge la duda, la inquietud, ¿por qué es necesario para los adultos mayores? Sabemos que los esquemas previos de las vacunas no tenían cierta esquema o incluido dentro de ellos el, el componente para difteria. Por ello es que ahora en esta actualidad son nuevas vacunas que no recibió el adulto mayor y que debería estar recibiendo para poder prevenirlas. Tenemos aquí dos tipos de vacunas, las que es TD, que es el tétanos y difteria, y la DTPA, que es la difteria, el tétanos y tosferina. La vacuna que es el TD solo es válida como dosis de recuerdo en individuos mayores de 5 años, correctamente primo vacunados frente al tétanos y la difteria. No se puede utilizar como dosis de primo vacunación. Vamos a tener que los adultos mayores, que muchos no tenemos el carnet de vacunación y saber el qué esquema debían haber utilizado. Nosotros, al acercarse a estos pacientes, nosotros iniciamos de cero. Es decir, que vamos a acoger al paciente como una primera dosis. Hay que priorizar la vacunación de la TD en la profilaxis, principalmente post-exposición ante heridas tetanigénicas. Sin embargo, la vacuna de la difteria, tétanos y tosferinas es la vacuna más adecuada para el adulto mayor, que es la vacunación de los adultos con vacunas de tosferina, que les decía previamente, no estaba incluida en este esquema. Además que el componente actual, el diseño actual de esta vacuna permite colocar la vacuna a los adultos mayores de 5 años, lo que no nos permite la vacuna del TB. Las recomendaciones, vamos a tener que en el TD, en los adultos mayores, para probabilidad de desprotección, vamos a colocarlas mayores de 50 años, pero en casos de pacientes que tengamos nosotros eh, la sospecha de que no haya recibido. En la situación de vacunación, en no vacunado menos de 3 dosis o situación desconocida, una dosis para completar la pauta de vacunación y 3 a 4 dosis en profilaxis. Una dosis si hace más de 10 años fue la última que recibió. Una dosis si hace más de 5 años desde la última dosis y si estamos sospechando una herida tetanigénica. ¿Y cuándo vamos a recibir una inmunoglobulina antitetánica? Cuando nosotros sospechemos de un alto riesgo de contagio de una herida tetanigénica, cuando nos hayamos cortado con objeto oxidado que haya estado guardado por mucho tiempo, que esté en compuestos de descomposición, en áreas de descomposición, ahí debemos priorizar esta vacunación. Las personas que padezcan la difteria deben recibir la inmunización completa con toxoide difterico, ya que el padecimiento de esta enfermedad no confiere posteriormente inmunidad. Por ello se le recomienda a los adultos mayores recibir el esquema completo con la difteria. Y para terminar, voy a hablarles sobre la vacuna del herpes zóster. La vacuna del herpes zóster creo que es una de las que más nos interrogan en la consulta, así que espero resolver algunas inquietudes con esta vacuna. Primero, vamos a ahondar en el virus. ¿En qué consiste el virus del herpes zóster? El virus es en sí la varicela zóster. La varicela zóster causa dos enfermedades. La varicela, la conocemos, es la infección primaria
y el herpes zóster es una infección secundaria, ocasionado este último por la reactivación endógena de los virus que persisten de forma latente en los ganglios de las raíces sensoriales, dorsales o craneales después de la resolución de una infección primaria. Es decir, que el virus se contagió a una persona de varicela muchas veces en su niñez, en su adolescencia, y estos virus quedaron dormidos en nivel ganglionar, a nivel de los nervios. Y muchas veces, como refería, al pasar de los años, la debilitación del sistema inmunológico en los adultos mayores, las enfermedades concomitantes que se dan, pueden reactivar el virus y causar la enfermedad del herpes zóster. Esta reactivación se produce cuando la inmunidad celular específica frente a este virus desciende por debajo de unos niveles que impiden el mantenimiento de la latencia del virus, que lo tenía previamente a consecuencia de la edad. ¿Qué factores de riesgos están relacionados? Muchas veces cuando recibe el paciente corticoides orales, el VIH, la diabetes mellitus, la depresión, traumatismos severos, una cirugía mayor. Y aquí quisiera hacer énfasis, muchas veces el adulto mayor pasa por cargas emocionales, muchos conflictos, el cambio de la edad, el hecho de preocuparse, el hecho de envejecer, ya en sí causa una ansiedad, una depresión, solo el hecho de tener un estrés puede reactivar esta enfermedad. Entonces, es una carga, no solo es físico, es la parte emocional, la parte espiritual, la parte social, todo el componente, todo el entorno que rodea al adulto mayor. Que llegue a debilitarse alguno de estos ejes puede estar afectando posteriormente a su nivel inmunitario y por ende causar el debilitamiento en este y posteriormente las enfermedades que pueden causar. ¿Con qué frecuencia se manifiesta? Al menos el 25 al 30% de las personas desarrollarán herpes zóster durante la vida y la mayoría de los casos se producirán en personas mayores de 50 años. La recurrencia es baja. Posteriormente a una infección, casi el 4 al 5%. Principalmente se da esto en pacientes con problemas en su inmunidad. La afectación en la calidad de vida y las actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales, es decir, la parte en la que se desenvuelve para el paciente poder valerse por sí mismo y para poder interactuar con el medio, se pueden afectar y esto va a ser proporcional a la carga de la enfermedad. Es un preparado vacunal vacunal liofilizado de la cepa viva atenuada del virus y la varicela zoster, siendo la misma cepa que se manifiesta en las vacunas antivaricelosas. Para ello, queríamos hacer énfasis en que muchas veces nos dicen, bueno, es que ahora tenemos, y tal vez en años previos teníamos vacunas para la varicela, o si me vacuno contra la varicela es la misma vacuna para el herpes zóster. Tiene bastante similitud, como lo podemos ver acá, entre la vacuna del herpes zóster y la vacuna de la varicela. Sin embargo, vamos a ver que aquí la diferencia grande es las unidades formadoras de la placa en la vacuna. En la vacuna del herpes zóster contiene no menos de 19.400 unidades formadoras, a comparación de la vacuna de la varicela, que esta tiene 1.300. Es una diferencia muy grande. Por ello no es lo mismo colocarse la vacuna de la varicela que esta vacuna. Las recomendaciones de esta vacuna. Vamos a tener que hay diferentes recomendaciones dependiendo cuáles son los centros relacionados para la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles con las vacunas. El CDC recomienda la vacunación a partir de 60 años, y dada la mayor carga del herpes zóster a partir de este grupo etario.
Sin embargo, la Sociedad Europea de Geriatría la recomienda a partir de los 50 años. Se puede administrar a personas que hayan tenido una historia previa ya de herpes zóster. Esta creo que es una de las preguntas más frecuentes. ¿Se puede vacunar o no si yo ya tuve la enfermedad? Como podemos ver aquí, sí se puede administrar la vacuna posteriormente. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a aplicarla si ya presenté la enfermedad? Por el riesgo de recurrencia y por el dolor posherpético que se mantiene en el adulto mayor. Como podemos nosotros observar, es muy frecuente ver que en el adulto mayor el dolor neuropático que causa esta patología posterior a haberla sufrido es muy fuerte. Vienen a los pacientes con un dolor intenso, crónico. Ellos refieren un EVA de 9, 10, que es en la escala más alta del dolor, que muchas veces no se controla con medicamentos relacionados, mm, medicamentos incluso de alta potencia, no se controlan adecuadamente. Por ello es la importancia de conocer también estas alternativas. En un estudio a largo plazo, 12 años después de la vacunación, se estimó que la eficacia de la vacuna tuvo un 21% para disminuir la patología del herpes zóster y un 35% para la neuropatía posherpética. Ahora, ¿cómo sería el esquema recomendado en esta vacuna? Es 2 dosis de 0 y 2 meses. Cabe recalcar igual que esta vacuna al momento no la provee el Ministerio de Salud Pública aquí en el Ecuador. Bueno, eso es todo lo que hemos podido abarcar en este día. Quería hacerlo un poco rápido, no entrar a profundidad en los otros temas. Esperemos que si posteriormente hay nuevas charlas, poder tal vez hablar más a profundidad de cada una de estas vacunas. Son temas extensos que sería bonito poder abordarlas enfocadas en el adulto mayor. Gracias. Bueno, en el chat tenemos una pregunta para la doctora Silvia Zamora. La pregunta es la siguiente. Lorena Morales pregunta, la hepatitis B, ¿cuántas dosis es recomendable para estar inmunizado? Me imagino que la pregunta es en el adulto mayor o en general. ¿Puede responder la pregunta, doctor? Muchas gracias por realizarnos estas preguntas. Creo que siempre nos estimulan para poder seguir conversando con ustedes. Bueno, el esquema de la hepatitis B en general tiene que realizarse en 3 dosis. Vamos a tener que una es a la 0, es decir, cuando captamos al paciente, la primera dosis se cataloga como 0, luego a las 2, esto va a ser a las 4 semanas, más o menos estipulado, y la tercera dosis entre los 4 y 6 meses, más o menos que quedaría a los 0, al 0 las 4 semanas y la otra a los 6 meses. Cabe recalcar en este esquema que debemos completar todo completo el esquema para nosotros poder tener una inmunidad adecuada. Si no completamos el esquema, no se forma una inmunidad adecuada y tendremos que posteriormente retomar el esquema nuevamente. En el adulto mayor podemos colocarle estas vacunas, principalmente incluso si no sabemos que se hayan colocado. Tienen riesgo, obviamente, de contagio. Sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa. Muchas veces creemos que el adulto mayor no puede llegar a tener este riesgo, pero como sabemos, si tiene contacto con sangre, tras transfusiones, aumenta este nivel.
de riesgo, de probabilidad de contraer estas enfermedades y por ello sería bueno poder tener este esquema. No los he presentado dentro del esquema del adulto mayor, ya que el esquema previamente sí se entiende que se ha recibido en los adultos mayores a nivel nacional, pero siempre queda incompleto. Por lo general, en nuestras experiencias siempre queda incompleto el esquema a nivel de la hepatitis B. Pueden colocarse, claro que sí, pueden colocarse los adultos mayores, pueden colocarse los adultos. Son medicinas que principalmente nos contactan por salud ocupacional, pero son importantes y creo que se deben conocer. ¿De pronto alguna otra duda? Bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, en el segundo día de esta primera jornada científica académica, vacunas, hablando de inmunidad. Quiero recordarles que estas jornadas son organizadas por Vacucentro. Vacucentro es una farmacia de especialidad radicada en la ciudad de Ambato, cuya misión es proveer de vacunas de calidad y con un correcto manejo de la cadena de frío a la ciudad de Ambato, y cuya visión es convertirse en el primer centro de vacunas privado de la ciudad. Acompáñenos mañana en el tercer día de esta jornada científica académica, en donde tenemos dos temas importantes. Hablaremos mañana acerca de vacuna y virus del papiloma humano y esquema de vacunas y su relación con el VIH. Eso sería todo por hoy. Gracias y hasta el día de mañana por nuestra parte.